No siempre le fue bien a este lugar que cerró por un largo periodo, pero hoy la historia es distinta y ya lo verás a lo largo de este vlog. Es el Zoológico de San Juan de Aragón, inaugurado el 20 de noviembre de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. Se ubica en la alcaldía Gustavo Amadero, al norte de mi querida Ciudad de México. Cerró sus puertas en mayo de 1999, pues ¿qué crees? Ya se encontraba bastante deteriorado, pero lo remodelaron y reabrieron en diciembre del 2002. ¿Cómo está actualmente? ¿Vale la pena visitarlo? ¿Cuántas especies y animales lo habitan? ¿Cuánto dinero necesitas para conocerlo en su totalidad? Todo esto lo descubriremos juntos en este video, así es que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Mis muy queridos amigos, pues ya nos encontramos en la entrada de este zoológico de San Juan de Aragón. Yo no lo conocía como en su remodelación actual. Sí, pues cuando era niño alguna vez llegué a venir. ¿Tú ya lo conocías? No me acuerdo, ¿no? ¿Nunca habías venido? No. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Nos han dicho que con las remodelaciones de hace algunos años pues ha quedado bien. Te quiero aclarar algo antes de proseguir. Sé que muchas personas están en contra de los zoológicos porque bueno, pues obviamente el tema de que los animalitos están en cautiverio. Recordemos también que muchas especies ya nacen en cautiverio y para que pues muchos niños, muchas personas que no tienen el acceso de acudir quizás a selvas, digo, he escuchado a otros youtubers que alguna vez se quejaban y lloraban de ver a los animales encerrados. Pero también dices, bueno, ok, o sea, ¿cuándo en tu vida vas a poder apreciar y estar de cerca de estas especies? Queremos pensar que aquí están bien cuidados, como lo es en el zoológico de Chapultepec, ¿no? La entrada a este zoológico de Aragón es gratuita, no tienes que pagar un solo peso. Desde luego, pues sí, si tú quieres alquilar un carrito, algunos servicios, veo que hay un trenecito allá, no sé si funcione, seguramente sí, pero ahorita vamos a ver. Ah, ya va un trenecito, mira. Oye, pero antes que nada, para que no digas que somos groseros, permítenos presentarnos. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es nuestro México Mágico. Esto está muy padre porque prácticamente es como si el zoológico te platicara su historia a través de estos letreros. Vemos que, por ejemplo, aquí viene lo que es la inauguración. Fue el 20 de noviembre de 1964, inició su rehabilitación en 1999, es un centro de conservación de la vida silvestre de San Juan de Aragón, es un centro de conservación más grande de la Ciudad de México, dice ese letrero. Las áreas que vas a visitar dentro del zoológico: mexicana, americana, africana, senderos. Ahí está el reglamento. Justo en la entrada hay un área educativa que nos pareció muy interesante. Acompáñanos a verla. Estos son primates, es orangután, chimpancé, este es un venado cola blanca y este es el cráneo de una jirafa. Bienvenidos a Reptilandia. Es una tortuga africana. Esta es la muda de piel de víbora de una boa. Y también podemos ver algunas especies de ajolotes. Miren este qué bonito está. Y miren, este es el esqueleto de un águila real. Vean ahí el pico y sus garras. Aquí tenemos otros esqueletos. Digo, son varios, no voy a nombrarles todos, pero miren, por ejemplo, este me llama mucho la atención porque este es piel y huella de jaguar. Esta es la piel, esta es la huella y este es el esqueleto de un jaguar. Ese, por ejemplo, es el cráneo de un gorila. Este es el mundo de los bichos. Si tú eres así como que te dan cierto miedo los bichos, pues no entres porque sí vas a ver algunos. Claro, están disecados. Miren, aquí hay distintas especies de tarántulas. Esta tarántula sí está viva. Estuvimos un buen rato dentro de esta área apreciando cada uno de sus elementos. Ya luego comenzamos a recorrer cada rincón del zoológico. Lo primero que observamos es que está como muy bien señalizado el tipo de especie que tú estás viendo. En este caso es un lobo mexicano. Especie, pues te pone qué tan amenazada está. Miren, este lamentablemente está en circulito rojo, quiere decir que está muy amenazada. Estructura social, clase, orden, peso, mapa, el tipo de huella, o sea, está muy bien como para que tú sepas perfectamente bien qué estás observando. Una foto muy bonita. Bueno, pues por allá ahorita pues, está descansando ahí el lobo mexicano. Se supone que en esas peceras hay un lobo marino de la Patagonia. Está la información, pero pues no vimos al lobito. Digo, las ventanas realmente están así como muy empañadas. Pero déjenme ver si allá arriba se puede observar algo. Porque lo que es en la parte de adentro, pues no se ve como que mucho, ¿no? Se acaba de bajar. Ah, con razón. A ver, vamos a ver. Al final sí pudimos observarlo, es uno solo. Estaba totalmente hasta el fondo. Ahorita como que siento que es hora de echar la flojera. Siento que están así como, no sé, ¿no? Como que es esa horita del día donde dices, ¿sabes qué? Ahorita no me importa nada.
me echo aquí, me acuesto, me relajo. Parece una piedrota, ¿no? Nada más porque se movía. Ajá, bueno, tú viste que movías la patita, yo no alcancé La a ver aleta. nada. Está como bien señalizado, mira, por ejemplo, aquí te pone ruta de evacuación, Plaza Americana, México, zonas áridas y semiáridas, México, bosque tropical. Estoy en el interior de un tipí, como de esos tipí, de esos así como que son de indios americanos. Estoy saliendo del mismo y miren, exactamente aquí, digo, recuerda que no te permiten ingresar con alimentos ni bebidas al zoológico, pero en esta área pues vas a encontrar así como que varias alternativas y la verdad es que pues los precios son normales, ¿no? Vas a encontrar por ejemplo un combo de nuggets en 110 pesos, hot dog 40 pesos, agua 25 pesos y refresco 30 pesos de 600, palomitas de 40 pesos, palomitas de mantequilla y combo hamburguesa, papas y refresco de res por 125 pesos. También puedes encontrar pizza de queso 40, pepperoni hawaiana 45 pesos, nachos de 60 pesos. Y bueno, pues ahí en la parte de atrás hay cohetes, yo no sé por qué, qué estupidez, ¿no? Cerca de un zoológico y hay cohetes tronando, algunos animalitos seguramente se pueden alterar. Pero bueno, te decía que aquí también hay baños. Yo no entré al baño, Dulce entró al baño. ¿Qué tal están los baños? Están súper limpios, ¿eh? ¿Tienen costo? No. Como te mencioné, la entrada al zoológico es gratis, pero algunas cosas sí tienen costo, aunque existen paquetes y combos que puedes aprovechar. Herpetario 69, pasó en tren 50, pero hay un combo de herpetario, pasó en tren por 99 pesos. Bueno, pues compramos este combo de el herpetario para ver serpientes venenosas y el trenecito. Ahorita estamos entrando a la primera. Mira, esta es una mazacuata. Esta está muy cerquita, mira. Está bien bonita esta víbora. A lo largo del recorrido vamos a encontrar varias vitrinas que está muy interesante porque nos dice en la parte de arriba el nombre científico de la especie que estamos viendo y abajo hay un cintillo donde nos especifica si es o si no es venenosa. Esta es una rana panza de fuego, una de las 6 especies de su género y se diferencia por el vientre rojo, advirtiendo que es muy tóxico, o sea, esta es venenosona, ¿eh? Esta que estamos viendo es una rana Pac-Man, es un anfibio con un gran hocico que se entierra y puede quedarse inmóvil para cazar, llegando a ser caníbal. O sea, estos compadres se comen entre ellos. Como hay unas serpientes, mis queridos amigos, que realmente impresionan. Por ejemplo, esta es una serpiente ratonera y aunque no es venenosa, digo, por el tamaño y por sus características, la verdad es que si yo me la encontrara así en algún lugar, pues obviamente corres, ¿no? Por ejemplo, esta es una especie pues de México, bueno, que sí puede vivir en México. Y digo, el tamaño, pues se ve que es una víbora grande, no es venenosa, incluso es ratonera, esta nada más come y caza ratones. Pero tú querías, si te encontraras una víborita de estas y no conoces nada, como yo, como nosotros, de especies. Aquí observamos varias especies de tarántulas, pero lo que me llama muchísimo la atención y me da cierto escalofrío, no sé a ti, es ver sus telarañas. Mira, oigan, esta realmente es sorprendente, es una rana extremadamente pequeña, yo creo que sería pues, del tamaño de medio dedo. Se llama rana punta de flecha verdinegra y es extremadamente venenosa. A diferencia, por ejemplo, de esta que es una pitón. Y vean el tamaño tan enorme que tiene. ¿Y esta qué crees? Que esta no es venenosa. Víbora bufadora, esta es una de las especies más peligrosas de África. Porque además es de esas que se pierde, se camuflajea entre la arena. Entonces no la ves y mira. Su veneno es extremadamente mortal. Y bien, esto está bien interesante, son los efectos causados por la mordedura de una serpiente de la familia de las cascabeles. Cómo quedan las lesiones, ahí por ejemplo, cómo quedan enterrados los colmillos. Chequen ustedes las lesiones que deja en un brazo. Y bueno, pues ahí está lo que serían los antídotos. Miren, aquí por ejemplo vemos un cocodrilo de pantano. Esta que estamos observando, mis queridos amigos, es realmente impresionante. Es una cobra, obviamente esta es extremadamente venenosa. Al final del recorrido encontrarás una tienda de souvenirs donde hay un sinfín de artículos relacionados con el zoológico que van desde pulseras de capibara hasta imanes. Ya estamos saliendo del herpetario. Mira, desde mi perspectiva, no he platicado con Dulce, desde mi perspectiva vale la pena. ¿Te gustó? Sí, está muy bueno. Sí me da cosita a pesar de que están en una vitrina y todo. Ay, no. Pues cosita de miedo. Sí, como fui.
O sea, realmente es pequeño, o sea, es pequeño, pero fíjate que como hay tantas, o sea, no necesita ser grande, porque pues obviamente las especies son pequeñas. O sea, entonces, aunque el espacio realmente pudiera ser pequeño, pues sí nos habremos echado aquí unos 20 minutitos más o menos, más, ¿no? Porque vimos todas. Porque además está muy bien explicado, como te decía, dentro, o sea, la especie, de dónde es, si es venenosa. Y todas estaban, o sea, no había vacías. Personalmente te quiero decir algo, sí me emboba. O sea, es decir, hay unas especies que te quedas un buen rato como viéndolas, sus movimientos, su lengüita, cómo la sacan. Y unas tienen cara de malas. Y otras no. Y se ven más Otros tiernas. son como buena ondita. Y, o sea, en mi caso sí es como hipnotizante. Oye, y aquí en este punto y con esos cuates que están allá arriba, que están festejando yo no sé qué demonios, te digo que si este video te está gustando, bien está siendo de utilidad para ti, pues nos dejes un buen y poderoso like. Ya que andas por ahí, pues una suscripción a este canal de YouTube. Para ti es total, absolutamente gratis, y a nosotros, créenos, nos ayudas muchísimo para seguirte creando este y otro tipo de contenidos. Bienvenidos al aviario. Hay un aviario, vamos a ver qué tal está. Qué bonito lugar, de verdad qué bonito lugar, porque fíjate, o sea, hay mucha variedad de especies de aves, pero también algo que creo que nos sorprendió muchísimo es ver a una pantera. O sea, hay dos. Bueno, hay dos. Si entras a este lugar, a este aviario, pues aparte vas a poder observar una pantera, y si tienes tanta suerte como nosotros la vas a poder ver muy muy cerquita. Y hay muchos pavos reales, lugar bonito, el lugar vale la pena, y este es gratuito. Ahí podemos observar algunas familias de monos arañas. Miren ahí descendiendo del árbol, y así como que entre haciendo yoga y rascándose algo, no sé, pero muy simpáticos, ¿no? Los monos araña. Oye, y aquí estamos llegando como también a otra zona de alimentos, de botanitas y todo. Fíjate que algo que te quiero comentar, que en la mayoría de lugares de estos puestecitos y demás sí aceptan tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Aquí está bonito, mira, es como una especie de palapa, aquí como muy fresca con una sombrita. En efecto está como muy fresquecito el lugar, está rico aquí como para, mira, la mesita con sus banquitas como para echarte aquí un refresquito, una botana o incluso pues una comida, si es que el hambre apremia. Por ahí venden algunos tacos, quesadillas y demás. A ver, viene Dulce, compró un refresquito, un 7-Up, a mí me gusta el refresco de limón. Ella se compró una manzanita y pues aquí unos nachos preparados con quesito y con chiles jalapeños. ¿Cuánto costó esto, mi amor? 120. 120 por los dos refrescos y los nachos. Mira, a lo largo del recorrido vamos a encontrar estos que se llaman hotel para insectos. Bueno, pues ahí te doy una explicación de qué es, qué beneficios tiene, dónde se coloca, e incluso te da las instrucciones para hacer uno. Ahí al fondo, porque sí se ve un poco lejos, pero podemos apreciar las imágenes de lo que son los antílopes ñu. Ahí podemos apreciar, mis queridos amigos, el borrego de Berberia, o Berbería, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero miren qué bonitos especímenes. Y estos compadres son guapitis, que son canadienses. Miren, bien dicen que Michi es Michi, y este es un lince rojo. Este compadrito no está en peligro de extinción, está ahí como que en una orillita, está bien a gusto, está bien dormido. Digo, este es su hábitat. Y miren, pues ahí están los famosos capibara. Son dos, están ahí echaditos, relax, descansando. Qué bonitos animales, ¿eh? Aquí está la estación del trenecito, mis queridos amigos, y bueno, pues el costo es de 50 pesos por persona, o en nuestro caso que compramos el combo de herpetario y trenecito. Bueno, pues ya ahí le estoy poniendo el precio, perdónenme por el ruido, ahí están chameando, están cortando el pasto. Pues la verdad es que es un paseo agradable, hasta relajante, ¿no? De hecho, Dulce hasta se viene durmiendo. Como que el vaivén, el movimiento del trenecito, pero bueno, El aire. el airecito, obviamente estás apreciando este zoológico de Aragón desde otra manera. Sí, no es una cuestión que se te vaya dando una explicación de qué estamos viendo, ni mucho menos, pero bueno, como realmente lo primero que hicimos fue recorrerlo a pie. Perdón, estamos viendo mucho a la cámara porque estamos pasando justamente por topes, a ver si no se cae, pero bueno, es una vuelta muy rápida, o sea, Casi que venimos solos, prácticamente. yo creo que habrá durado, ¿qué te gustó? Unos 10, 15 minutitos. Yo creo que a sí, lo unos mucho, 20 ¿no? minutitos. No, 20 se me hizo mucho. Ahorita preguntamos a las chicas más bien cuánto es el tiempo más o menos del Pero recorrido, está rico, vale la pena. sí, Está sí, la va bien porque cómodo. le das toda la vuelta al zoológico. Observamos aquí ya, con esta perspectiva podemos ver que el zoológico no es tan inmenso, pero bueno, creo que está entretenido. Y ahorita le damos las conclusiones finales, ¿no? Está lindo. Ay. Según la página oficial, el zoológico cuenta con más de 709 ejemplares de 135 especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Aunque no especifica cuánta gente lo visita, se estima que en general al bosque de Aragón acuden 5 millones de personas por año.
Ok, pues ya bajamos del trenecito, duró aproximadamente 10-15 minutitos el recorrido. Mira, recomendable este zoológico de Aragón, yo creo que desde nuestro punto de vista sí, pero también la sugerencia es que sí o sí, procures, si está en tus posibilidades desde luego, pues sacar este combo que sacamos nosotros, ¿no? Ajá, porque te incluye el herpetario, que son 69 pesos por persona, y creo que 50, ¿no? Del trenecito. Pero ya si sacas el combo queda en 99 pesos por persona. Vale la pena. Hay son como 40 especies, lo que nos son decía, ¿no? muchas la especies. chica. Sí. Son un montón de especies y unos cuantos bichos. Ahora, así como que una enorme cantidad de animales, que hayamos visto jirafas, que hayamos visto elefantes, que hayamos visto tigres o leones, bueno, Eso sí. Tigres sí. O sea, a lo mejor no hay tantísimas especies, pero la verdad es que las que hay, creo que está bastante decente, bastante decoroso. El paseo, te voy a decir, o sea, es bonito. Realmente Sí. está bien cuidado, está bien podadito, hay muy buena vegetación. Está limpio. Está limpio. Los baños yo no entré, Dulce, sí, como te dijo hace rato, dice que pues están limpios, no te cobran. Entonces vamos, o sea, yo creo que... Incluso los puestos del área de comida Uh-huh. está bastante bien. No es barato, pero no está exorbitante el precio. Está bastante adecuado. Conclusiones, yo creo que para un nivel de turismo yo sí lo recomendaría. Si tú nos estás viendo de otra ciudad, de otro país y no piensas venir a la Ciudad de México, bueno, pues ahí te dejamos las imágenes. Pero si tú piensas visitar la Ciudad de México, ya sea que vengas de otra ciudad, ya sea que vengas de otro país, la verdad es que sí le damos unas cuantas palomitas, unas cuantas estrellitas, como Aplausos. unos cuantos aplausos como recomendación para que tú vengas y lo visites, ¿no? Es que está bien bonito, la verdad. Estuvimos aproximadamente casi 3 horas realmente aquí, o sea... 3:30. 3 horas y media aquí, y bueno, la pasamos bien, un poco diferente a lo que es el bosque de San Juan de Aragón, que se encuentra exactamente aquí enfrente de nosotros. Mira, opiniones mejor para que no te las adelantemos y no te spoilemos, te estamos dejando por aquí un video que te grabamos recientemente. Perdona, mi amor, si te tapé la cara, pero bueno, mis muy queridísimos amigos, pues este es mi México Mágico. Nos despedimos de ustedes Soy Dulce Ruiz. y yo soy Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.